Estuvimos viendo al profeta, estuvimos viendo el pastor, excelente exposición, los dos han sido de gran bendición y edificación para el pueblo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que han aprendido en estos días? Ahora, hoy, antes de comenzar con la maestra, que va a estar hablando sobre el ministerio del maestro, yo sé que ella está apasionada ahí y tú la ves ferviente, deseo de hablar lo que Dios ha hecho en su vida y el amor porque ella tiene por la enseñanza. Pero antes de comenzar quiero decirles algo. Anoche, toda la noche me la pasé inquieto y era el Espíritu Santo tratando conmigo. Casi no podía dormir, era ahí Él conmigo, hablándome, y cuando me levanté por la mañana, me levanté con lo mismo. Y ya yo conozco al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me decía, no solamente para mí, sino para el pueblo, para la iglesia. Dice, la iglesia es mi cuerpo. Y la iglesia es un cuerpo vivo. Amén. Y yo también estoy en este cuerpo. Pertenezco al cuerpo de Cristo. Lo mismo que el apóstol, que el profeta, que el evangelista, que el pastor y que el maestro. Porque a veces pensamos que el cuerpo es solamente de aquí para allá. No. Hasta yo soy parte del cuerpo. Todos somos parte del cuerpo. Y todos cumplimos una función. Y ahí el Señor empezó a inquietarme. Y me decía, muchos están enfocados en sus problemas y en sus necesidades. Jesús, cuando fue a la cruz, si hubiera estado enfocado en su dolor y en lo que él iba a pasar, no hubiera ido a la cruz. Y decía, la iglesia yo la quiero llevar a un proceso de crecimiento y de expansión, que habla de la multiplicación. Pero no puede haber una iglesia que crezca y se multiplique si no tiene compasión por los demás. Si es insensible, porque está solamente enfocado en sus problemas. Y esto Dios me hablaba a mí también. El primero soy yo como cabeza del ministerio de la iglesia. Me decía, Josvani, a veces estás tan enfocado, a veces en tus problemas, en tus necesidades, que en los demás. Pero esto también dice la iglesia. Si Cristo hubiera pensado en su dolor, hubiera ido a la cruz. Cuando él estaba orando, ¿qué dijo? Señor, ¿qué pasa esta copa? Amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay veces que estamos pasando copa amarga en nuestras vidas, pero estás, a pesar de esa copa amarga, haciendo la voluntad del Padre. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. ¿Qué? Confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y quiero decirles algo para cerrar. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que esto? Ahí estaba Pedro con un banquete para el Señor. Pescado, pan, un desayuno de primera. Y el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas más que toda esta comida? ¿Que todo este banquete? Dice el Señor, tú lo sabes. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y una iglesia que no haga discípulos es una iglesia que está indolente. ¿Sería indolente? Indolente. El inglés que a veces se All right. Necesitamos tener compasión por las almas perdidas. Así como Jesús tuvo compasión por las almas perdidas, nosotros tenemos que tener compasión
por las almas perdidas. ¿A quién estás discipulando? Te lo dejo de tarea. ¿A quién? Porque tiene que ver con el ministerio del maestro. ¿A quién estás discipulando? ¿Cuál es nuestro primer campo misionero? Pastor, nuestro hogar. Mi familia. Yo me levanté con mi hijo y le dije, ven aquí, papito. Tú eres el primogénito, tú eres el big brother. Vamos a orar al Señor. Cuando yo tenga que irme de viaje misionero, tú estás aquí cuidando a la familia. Y ahí empecé a hablar con él, él se quedó y dice, y le dije, padre, nosotros yo como cabeza y él como el big brother, darnos la sabiduría para dirigir esta casa. Y a él, a llevar a sus hermanos por el buen camino, a ayudar a su mamá. Y ahí empecé a hablar con él y él se quedaba diciendo, wow, ese es mi primer discípulo. Yes. Amen. Mi primer discípulo, mi esposa. O tu esposo. Ahí empieza. Y si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces les dejo esto porque el Señor estuvo toda la noche inquietándome con esto. ¿Cuál fue la gran comisión? Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo, ¿y qué? Predicar Predicar el evangelio, ¿y qué? a toda criatura y hacer discípulos. Y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que la guarden hasta que Él venga. Amén. Si tú hoy y yo no estamos haciendo discípulos, nuestras vidas no están representando a Jesús. No hay fruto de un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un fruto de verdadero arrepentimiento, debe haber el fruto del discipulado. Y lo primero es tu familia. Claro, tú no vas a parar en tu familia, tú sigues en el trabajo donde quieras, pero lo primero es tu familia. Tienes que sentir incomodidad si tú no le hablas a otro de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Yes. Cuando yo monto a alguien en Uber, digo, Señor, que habla español. Si yo nada más que veo, dice, hola, ¿cómo estás? Hey. Y dice, ven acá, chico. Ahí voy para ti. Hagamos discípulos, iglesia. Cuando hay una iglesia que no hace discípulos, es una iglesia que está muerta. Porque el Espíritu siempre va a venir a glorificar al Hijo y al Padre. Amén. Y una de las cosas que va a glorificar es hacer discípulos para el Hijo. Y por ende, glorificará al Padre. Maestra, la maestra hoy nos tiene algo. ¿Cuánto damos cuenta la alabanza de la maestra? ¿Cuánto ha sido edificación la maestra? Que ha estado con nosotros en el manual del discípulo, enseñando para llevar al bautismo, que ha estado enseñándonos las doctrinas y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que ella hoy nos va a estar compartiendo la palabra sobre el ministerio del maestro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un rapidito. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Papito, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros en este lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar y muévete en cada uno de nuestros corazones, porque eres tú quien puede ver en nuestro interior, eres tú quien conoce nuestro interior y sabes nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar y que sean tus palabras edificando el cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Como bien decía el pastor, por todo este mes, el apóstol, estábamos viendo los 5 ministerios y la función que tienen cada uno de ellos, y la función principal de todos es edificar el cuerpo de Cristo. Quisiera que buscáramos Romanos 12, un momentito. Amén. Romanos 12 del 4 al 7. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, el servir. O el que enseña en la enseñanza. O el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno solo. Y todos los que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. Nuestro cuerpo, por ejemplo. Cada cosa que está en nuestro cuerpo sabemos que es para algo. A veces, no sé, algún enfermero o doctor aquí, lo que sea, la pestaña, por ejemplo. ¿Para qué la pestaña? Para que no te entre poco en los ojos. ¿Para qué son las uñas? ¿Para qué? O sea, todo lo que hay en este cuerpo, obviamente lo hizo el Creador y todo lo hace con un propósito. Porque Dios no hace nada por casualidad, porque Dios no es un Dios de casualidades, sino es un Dios que hace con un propósito. Y las cosas que hace y las cosas que cree, lo hace con un propósito. Entonces, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros, por la gracia de Él, no por nosotros, Él nos ha dado dones, nos ha dado talento, y entonces cada uno hace una función dentro del cuerpo de Cristo. Lo importante es edificar. ¿Qué cosa es edificar? Es ayudar a alguien a que se parezca más a Cristo, en términos de cuerpo de Cristo. Es apoyar y animar a otros para alcanzar la madurez espiritual, una fe firme. ¿Alguna vez hemos estado involucrados en alguna construcción? ¿Verdad que es? Una construcción, empezar la construcción desde los cimientos y después ahora en Cuba están en una casa que tenemos la familia, están construyendo y todo es un reguero donde quiera y todo es y obviamente lleva una planificación de qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, y entonces es un trabajo. Entonces edificar el cuerpo de Cristo es un trabajo que se hace para el Señor, pero el objetivo es ayudar a los hermanos que se parezcan más a Cristo. Cada uno de los ministerios lo que hace es esto. Imagínense que cada uno de nosotros seamos una casita. Cada uno de nosotros somos una casita que nos vamos edificando y al mismo tiempo, o unos apartamentos, vamos a ponerle. Y después todos esos apartamentos cuando se unen así, arman como un edificio. Y ese es el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor nos va edificando a nosotros, nos va enseñando, nos va estableciendo una fe más firme, nosotros vamos creciendo y así mismo, como dice el pastor, vamos entonces ayudando a otros, discipulando a otros. Porque verdad que no somos los mismos de cuando nos convertimos, ¿verdad? Es imposible, desde que así ha sido un mes. Si hemos caminado con el Señor nos ha dado algo, el Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha transformado y así entonces, como Cristo dijo, y por todo el mundo, y entonces todo eso que el Señor nos ha dado, entonces lo ponemos al servicio de los demás. Entonces, hoy nos toca hablar acerca del ministerio de la enseñanza. Que yo estaba pensando en el ministerio de la enseñanza, enseñar a una persona, es un camino a largo plazo. O sea, que los frutos los vas a ver a largo plazo, lo más probable. Quizás un evangelista llega a un lugar, un estadio, algo así, oración de fe, no, que Cristo, que murió en la cruz del Calvario y la gente levanta la mano esta vez, se convierten y ahí prácticamente se pueden ver los primeros frutos. Yo pienso que la enseñanza que viene, que voy a explicar, ¿no? De transformar, de enseñar, de corregir, eso lleva un proceso largo, de paciencia, de preparación y de amor. De amor. De amor, porque el amor es lo que transforma. De nada vale que estemos aquí diciendo, o que usted le diga a un familiar, no, Cristo es amor, Cristo es lo que sea, y después no lo demuestre. Y la enseñanza, después vamos a ir viendo, ¿no? El amor es lo que transforma. El amor es lo que impacta. El amor es lo que llega
a las demás personas. El amor es lo que edifica, y el amor será la llave o la puerta de acceso al corazón de las demás personas. Es un ministerio de entrega, y de paciencia. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, busca el bien de los demás, no es suyo propio, soporta, tolera, perdona. El ministerio de maestro, yo puse aquí, es con calma, no es rápido, sino que es poco a poco. Cuando los niños, un ejemplo facilito, un niño nace, de verdad que cuando un bebé nace no puede hacer nada por sí solo, ¿verdad? Así es. Un bebé cuando nace no puede hacer nada por sí solo, tú tienes que hacerlo todo, hasta soltarle los gases, tengo que ir porque ni puede hacer eso, por sí solo no puede, porque es un bebé que está inmaduro y no ha aprendido y no ha tenido las habilidades, no ha desarrollado todas esas habilidades que tiene, pero bueno, falta el crecimiento. Entonces, lo podemos comparar así, y cuando somos nuevos creyentes, eso somos en el Señor, como unos bebés que hay muchas cosas que tenemos que aprender, y el Señor nos va enseñando, nos va transformando, pero poco a poco, no de la noche a la mañana, va a ser poco a poco. Y definitivamente a la larga los resultados son los gratificantes. Cuando vemos a una persona que llegó, no sé, hace un tiempo y ha crecido y es un hermano fiel y se involucra y empieza a servir y después ve que a lo mejor empieza a enseñar y en una casa célula o lo que sea. Cuando tú ves el crecimiento o cuando vemos nuestro crecimiento, podemos ver, eso es gratificante, eso nos llena de alegría, igual que el pastor, todo, porque es lo que a Dios le agrada, es lo que Dios quiere ver en nosotros. Dios no quiere que seamos creyentes inmaduros toda la vida. Dios no quiere que mientras vayamos por el camino estemos siempre en las mismas, repitiendo los mismos errores, la misma falta de fe, la misma duda, en la misma posición de tranquilidad. Entonces, Dios no quiere que sea lo mismo, sino quiere llevarnos para que crezcamos, porque de eso se trata. Por eso cuando Él estaba con los discípulos, estuvo el tiempo que estuvo con ellos para enseñarles, para andar con ellos, para hacerlos crecer. Obviamente la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Yo puedo estar aquí leyendo la Biblia todo el día, por 3 días, y si el Espíritu Santo, que es el que transforma los corazones, y si nosotros no le abrimos la puerta al Espíritu Santo, no va a haber ninguna transformación, no va a haber ningún crecimiento. ¿Cuántos saben que si el primer paso que debe ser una persona para aprender algo o para cambiar algo en su vida es saber su condición y decir, no, yo necesito cambiar esto, yo necesito cambiar esto, yo necesito aprender más? Pero si yo no digo yo necesito, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Viene primero con una disposición de nuestro corazón. Señor, yo necesito crecer. Señor, yo necesito conocerte más. Señor, enséñame el camino, enséñame por donde debo andar. Y es gratificante, como estaba diciendo, por ejemplo, en mi niña Elizabeth, que ella ver a un niño de bebé y así, todos nosotros sabemos, ¿no? Que después tú lo veas que ella come solo. Yo no sé, pero yo me acuerdo cuando mi niña empezó a gatear, yo lloré, como algo porque se va desarrollando y ahora mismo ella ya está escribiendo y empieza, y cuando dice cuando ve una letra que la lee, yo digo, ay Dios mío, Elizabeth lee. Y cuando va a escribir, como pone el lápiz, y como cuando al principio dibujaba por todos los bordes, así como bien regados, y ahora está dibujando bien en el centro y así, y uno va viendo. Por eso la enseñanza es un don. Es un don porque uno tiene que tener la paciencia, y yo, gloria a Dios por las maestras, me imagino en la escuela, de tener la paciencia, de ver ese niño, que pues sobre todo en estas edades, que tienen que aprender, tienen que enseñarle muchas habilidades,
y, como les decía, poco a poco. Porque de verdad que en un día usted no va a aprender a leer, de verdad que en un día no va a aprender a escribir, sino poco a poco, con amor, con paciencia. Entonces, la enseñanza es un don, definitivamente. La enseñanza es un don. Es una habilidad, ¿qué es un don? Una habilidad especial y única. ¿Y por qué la enseñanza es un don? Porque es para comunicar a otros una verdad de forma clara. El don de la enseñanza es un don porque es una habilidad especial y única para comunicar, no para quedarse con el conocimiento, sino para comunicar a otros una verdad. Una verdad, esa palabra clave, una verdad de forma clara, una verdad para que todos entendamos de manera clara, de manera bien detallada. Ahora, a veces pensamos, yo no puedo enseñar, o yo puedo enseñar porque sé más que los demás. Eso no tiene nada que ver. Hay personas que saben mucho, pero no tienen el don de la enseñanza, porque no tienen la paciencia. O sea, el conocimiento es necesario para enseñar, pero no te va a hacer un maestro. No, de ahí no parte, ese no es el punto de partida. El conocimiento te hace falta, obviamente, para poder enseñar, pero no todo el que tiene todo el conocimiento te va a enseñar. Porque generalmente las personas que saben mucho, que son muy inteligentes, la mayoría del tiempo son arrogantes, porque se cree que se las saben todo. Y la mayoría del tiempo entonces no va a querer enseñarle a otro lo que quizás él con tanto trabajo le ha costado aprender. Entonces, no porque yo tenga mucho conocimiento, estoy apto para enseñar. Es un don, y vamos a ver que es un don de Dios, un don por gracia, no porque yo haya hecho algo bueno, porque usted haya hecho algo bueno. Es un don que viene de parte de Dios y es una gracia. El don es único y está en lo que comunicamos o transmitimos. ¿Por qué? Porque el don hace que podamos conectar con la vida de las otras personas y que mediante la enseñanza esa persona empiece a ser transformada. El don está en que comunicamos algo, el ministerio maestro comunica algo, transmite algo, pero al mismo tiempo está conectando con la vida de esa persona. Y entonces esa persona puede hacer cambios, puede transformar su vida. Y el maestro, por ejemplo, porque vamos a suponer, ¿cómo están las leyes, verdad? Y desde pequeños siempre nos enseñan leyes, ¿no? En la casa, lo que tenemos que hacer así, y todos los viernes se limpia la casa, y todos los lunes se chapea, un ejemplo que te prendo. Son leyes, pero a veces nosotros queremos saber por qué están puestas esas leyes, por qué la pusieron, quién la puso, en qué contexto está. Y por ejemplo, por poner un ejemplo que puse aquí, vamos a suponer en este país, una de las primeras enmiendas habla de freedom of speech, que usted puede decir y expresarse libremente. Ahora, ¿por qué está esa ley? Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando los que vinieron para acá estaban allá en Inglaterra, eran fuertemente criticados. O sea, si tú decías lo que pensabas, el gobierno te iba a criticar y te iba a encarcelar, era castigado. Entonces, se crea esta ley aquí, y entonces pero cuando uno la entiende, entonces el trabajo del maestro es decirte, mira, esta es la ley, estas son las ordenanzas del Señor, este es el camino por esto. Entonces te lo explica, te lo detalla, de manera que los demás puedan entender y puedan comprender, y cuando llegue ese comprendimiento, entonces podamos tomar decisiones y podamos decir, no, yo quiero cambiar esto en mi vida. Si la Biblia dice esto, yo entonces quiero cambiar. Si Dios dice que yo haga esto, yo lo quiero hacer. El maestro es esa persona que descubre ese conocimiento, lo va descubriendo y lo expresa con claridad. Lo expresa con claridad para los demás. El maestro necesita el conocimiento para enseñar, pero no todo el que tenga conocimiento puede estar apto para enseñar. Diga conmigo, es un don. Es un don que viene de arriba, que es una gracia. Como está diciendo, en lo secular
vemos, yo cuando he tenido que ir a la escuela de mis hijos y veo todas las maestras y veo cómo se planifican y cómo y todo y a veces hasta aquí mismo cuando vienen muchos niños y yo a veces le digo a la pastora Yanni, ay Dios mío, estos niños, qué paciencia hay que tener porque son diferentes caracteres, a veces están muy activos y ya uno no sabe ya ni qué va a hacer para que estén tranquilos o para que se entretengan. Es un don. Sin embargo, yo recuerdo, mi niña tuvo una maestra, vaya, tenía el don, estamos hablando de lo secular, un don para enseñar, una cosa, vaya, imagínense usted que cuando llegó el final, o sea, es una cosa que se ve que la persona lo hace bien, ¿verdad? Pero que tú ves la diferencia en los demás niños. Mi niña llegaba a la escuela y la abrazaba todos los días la abrazaba. Y ella, al final de la clase, ya de todo el año, ella hizo una carta a cada alumno. Imagínense, yo nunca había visto cosa igual. Yo me quedé impactada, yo le escribí, y porque ella le dijo de cada alumno, en el caso de mi niña, las cosas que ella había visto en la niña, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, que siempre se reía, que era muy alegre, ¿sabes? Esas cosas así. Y todos los detalles a medida de todo el curso, que yo decía, esta maestra es genial, o sea, una mujer que tiene un don para enseñar y tú veías los resultados. Bueno, fin de la historia. Hace poco tenía en Facebook la página de la Escuela de la Niña y la vi que la pusieron como maestra del año. Wow. Yo, menos mal, porque esa mujer sí se lo merece, porque, oye, de verdad, y entonces te mandaba mensajes y cosas, y entonces, eso fue el año pasado, vamos a suponer, a la de ahora no digo que sea mala, pero tú ves la diferencia. Tú ves cuando una gente que está apasionada por enseñar, que se encarga de todos los detalles, de todas las cosas de crecimiento de los niños, a una maestra que sí, que lo está haciendo bien. Se ve, la diferencia hace la pasión, ¿verdad? Esto es en lo secular. Y eso me hace recordar y por eso es que quiero que todos entendamos, ¿no? Porque a veces yo me frustraba también con maestros que he tenido. Y a veces cuando uno da alguna asignatura, alguna clase así, y bueno, yo no le quiero echar la culpa al maestro, pero porque yo digo, es que no entiendo nada. ¿Cómo puede ser? Hace poco me pasó con un profesor de matemáticas que decía, pero es que yo no puedo entender. Primero, que la matemática no la puedo explicar en una hora. Esa es en primera. Segunda, este señor está hablando de cosas que ya yo me olvidé. Eso pasó y él asume que ya yo todo eso no lo sé. ¿Cómo me lo voy a saber? Pero, gracias a Dios, por maestros buenos, encontré un maestro en YouTube y ese hombre tenía una pizarra en el video, si quieren después el nombre, pues me va a triunfar en algún momento. Y entonces decía, esto es por esto que viene aquí, ¿sabes? Porque tú no puedes asumir que yo no sé nada, yo estoy en una clase que es para aprender. No puedes asumir, tienes que explicármelo, porque aparte de hace como 15 años que yo estudié. Entonces, como estaba diciendo, es un don. Enseñar es un don. ¿Por qué? Porque el maestro, todo el conocimiento que tiene, te lo va a detallar, lo va a hacer de que sea una manera clara, para que todos podamos entender. Exacto, eso es en lo secular. Ahora, aquí, en Cristo, la principal función del maestro es enseñar la verdad. Esa es punto clave. El maestro no le interesa más nada que enseñar la verdad. Cuidar la verdad y proteger la verdad a toda costa. La verdad, todos sabemos que es Cristo. La verdad es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el maestro debe cuidar la verdad? ¿Por qué debe estar totalmente pendiente de la verdad, mostrar la verdad, enseñar la verdad, vivir la verdad? Porque la verdad es la que los libera. La Biblia dice en Juan 8:32, podemos buscarlo un momentico. La verdad, número 1, es la que nos libera. ¿Qué versículo es? Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos en un mundo, en una vida llena de pecado, de mentiras, de engaño.
que hemos adoptado, que nos han hecho creer, que nos han enseñado, mal enseñado. Entonces venimos a los caminos del Señor y aquí está su palabra, que es la verdad. Está Cristo, que dijo, yo soy la verdad. Y entonces, todo aquello que ha estado aquí en nuestro cerebrito se va transformando y nos vamos liberando cuando conocemos la verdad. Nuestros ojos pueden ser abiertos y nuestra mente puede ser renovada con la verdad. La verdad es la que trae salvación. Cristo dijo que era la verdad y era el único camino al Padre. O sea, la verdad trae salvación. Y la verdad es la que transforma. Podemos buscar Efesios 4, 20-24. Efesios 4, 20-24. Disculpen. Efesios 4, de 20 a 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, y de esto vamos a hablar más adelante, porque un maestro es la persona que muestra ejemplo también, no solamente enseñar y vivir entonces todo lo contrario, porque si no la gente tampoco va a ser transformada, porque de nada vale que yo te diga cómo tienes que vivir cuando yo no hago las cosas que vivo. Entonces, pero Cristo, que también lo vamos a ver más adelante, era un maestro ejemplar. Aquí dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dio ejemplo en todo. Diga conmigo, en todo. Cristo dio ejemplo en todo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí está diciendo, si verdaderamente nosotros hemos aprendido de Cristo, que Cristo es el maestro excelente, si verdaderamente hemos sido enseñados por Él, nosotros vamos a despojarnos del viejo hombre. Nosotros vamos a dejar los deseos engañosos. Nosotros vamos a renovar nuestro espíritu, porque es imposible que habiendo sido enseñados por Él, tengamos la misma condición del pecado y lejos de Él y de tinieblas. No puede ser. Ahí eso no va a poder ser nunca. Si verdaderamente Él nos ha enseñado, nosotros vamos a ser transformados. Nosotros vamos a ser transformados, porque Él es la verdad. La verdad, como estamos diciendo, nos hará libres. La verdad nos hace libres. Entonces los maestros deben tener un profundo deseo y anhelo de conocer la verdad y un celo por mantenerla. Amén. Y la Biblia habla que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos maestros, falsos profetas. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Discernir y obviamente con la palabra. Y saberlo, esto que está diciendo esa persona, eso no es verdad. Eso no es lo que dice la palabra. Hoy en día, cualquierita con un telefonito y dice 4 palabritas. Y uno tiene que estar, pero ¿cómo uno va a estar sabiendo que es la verdad? Cuando leemos su palabra, cuando la entendemos. Hay veces, yo estaba, antes de venir para acá, estaba pensando, es que a veces tenemos que cuidar la verdad, no la podemos distorsionar y la tenemos que defender con amor, pero a toda costa también, porque los discípulos al principio dieron su vida por Cristo, porque ellos estaban totalmente convencidos en el Dios que habían creído. Por ejemplo, un ejemplo práctico, sencillo, pero usted sabe que hay iglesias en Estados Unidos, iglesias de Cristo, que vamos a poner, celebran Halloween. Por ejemplo, Halloween todo el mundo sabe lo que significa. Halloween significa Día de Brujas. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo va a ser si nosotros celebramos un Dios que da vida? Entonces, uno tiene que ponerse, ¿qué es lo que dice la palabra? No, que es una cosa de niño, que no.
La verdad no puede estar disfrazada. Satanás es el padre de la mentira. ¿Quién sabe lo que es el antónimo de la verdad? La mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y siempre viene con medias verdades. No, eso no tiene nada de malo. No, eso no es tan así. Así lo hizo con el jardín del Edén. Cuando le dijo a Eva, no es que no te vas a morir. No se murió físicamente, pero sí, ya nos morimos todos. Entró una muerte física al mundo. Entonces, no es la verdad, y los maestros, y todos en general, como cuerpo de Cristo, no, tenemos que siempre cuidar la verdad. No, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y ahí, hasta el final. Y ahí hasta el final, porque vamos a ver la mano de Dios, que Él es la verdad. Y Él nunca ha perdido ninguna batalla. Entonces, tenemos que tener una pasión ardiente por cuidar la verdad, proteger la verdad para que no entren doctrinas extrañas sin fundamento bíblico y distorsionen a la iglesia. Que eso es muy peligroso. Peligroso. El verdadero maestro tendrá un celo santo por la verdad y por las escrituras y el reino de Dios. El maestro protege a la iglesia para que no sean engañados. Y vamos a buscar 2 de Timoteo 4, del 3 a 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Sí. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que significa deseo desordenado, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Dice la Biblia que va a venir tiempos donde no va a haber sana doctrina. Gracias a Dios por nuestra iglesia, porque nosotros tenemos muy buena doctrina, sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, ¿no le ha pasado que en estos tiempos la gente tiene mucha comezón de oír? La gente quiere oír algo. Y tú entras a las redes y hay tantas tendencias ahora, tantas cosas, que uno tiene que decir, no, espérate un momento. Espérate un momento, que eso no es como tú lo estás diciendo. Espérate, que eso sí tiene de malo, eso sí va en contra de los principios del Señor. Con amor, recuerden, con amor, pero defendiendo la verdad siempre. Y dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Imagínense, ya iba haciendo lo que, como estoy diciendo, el maestro siempre tiene que defender la verdad. No usar la enseñanza a conveniencia, a lo que a mí me gusta, a lo que sí, eso no es tan malo, eso sí se puede. No es a lo que yo quiera, sino es a la verdad de Cristo. Por eso uno tiene que estar siempre pendiente de cuidar la verdad. Y dice que apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Y yo ponía este ejemplo porque sabemos que hay muchas tradiciones a nivel, en todo el año hay muchas cosas, y yo podría decir que bueno, de cierta manera, pero yo a veces decía, pero Pablo, o sea, ¿cómo no puedes ver eso? ¿Cómo no lo puedes ver? ¿Cómo va a ser? No, bueno, que unos caramelitos con los niños, ¿cómo va a ser? Si Dios es un Dios de vida, o sea, y da la vida en abundancia, ¿cómo va a ser que lo tenebroso, lo tenebroso y lo sea atractivo? Cuando sabemos bien que no es, que la Biblia dice que el Señor nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo puede ser que en algunas partes del mundo hayan dejado distorsionar la verdad para entrar en estas costumbres de la iglesia que no tienen cabida por ninguna parte? Si verdaderamente conocen al Señor, no pueden darle cabida a eso. Pero bueno, dice la Biblia que muchos apartarán el oído de la verdad. Por eso, el buen maestro es el que va a defender la verdad a toda costa. Entonces, es una gran responsabilidad. Enseñar a otros es una gran responsabilidad. Santiago 3:1
Dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. El Señor es un juez justo. Siempre he pensado, y obviamente por leer la Biblia, que a cada uno el Señor le va a dar, a cada persona en el mundo. Porque vamos a superar, a veces pensamos, no, que esa persona se fue sin Cristo. Yo digo, no, en algún momento de su vida, el Señor le ha tocado la puerta a esa persona. Porque ¿cómo después el Señor te va a juzgar? ¿Cómo te va a juzgar por algo que tú no sabes? En algún momento haya sido un cartelito, no sé, lo que sea, un cartelito. Jesucristo murió por ti y necesitas de Él para entrar a la vida eterna. Ese cartelito, ya. Ese fue el momento que Dios le habló. Y esa persona, un ejemplo, no se convirtió y pasaron los años y se fue sin Cristo. Ese cartelito, el Señor después por ese cartelito lo va a juzgar. Entonces aquí lo que está diciendo la Biblia, que nosotros cuando enseñamos tenemos una gran responsabilidad porque el Señor nos va a juzgar, porque ya conocemos, porque Dios es un Dios justo, no te va a juzgar por algo que tú no sabes. Entonces, como ya tú sabes, eres maestro, el Señor te va a juzgar si no haces lo que estás enseñando o si falla el Señor, ¿no? Cuando uno ya quiere conocimiento, el juez justo nos va a pedir cuenta, así como nosotros también le pedimos cuenta a nuestros hijos. Cuando le decimos en la casa, no sé, por ejemplo rápido, te he dicho, mi niño, te he dicho 1000 veces que no puedes comer en el sofá, tienes que comer en la mesa. Cuando lo ves comiendo en el sofá, ¿qué haces? Regañarlo, castigarlo. Te lo he dicho, ya tú sabes, ya yo te lo dije. Esta es la ley es comer en la mesa y no en el sofá. ¿Y por qué estás ahí en el sofá? Si es en la mesa donde te dije, ya yo te lo dije. No me puedes venir, no, que yo no sabía cómo no te lo he hecho comer en esta mesa. Entonces, lo malo es, cuando me pasa a mí, es que a veces entonces yo voy en la cama. Entonces voy con un platito y viene mi niño y me dice, mamá, tienes que comer en la mesa. O tu esposo te dice, amor, levántate de la cama. Y entonces empieza, mamá, yo no paro, mamá, y me tengo que parar, e irme para mi mesa, porque ya se me olvidó lo que yo había dicho. Entonces, por eso le digo que es un problema de vivir lo que enseñas, vivir lo que dices, porque entonces no va a haber coherencia, las personas no nos van a seguir. Porque si podemos hablar y hablar, pero si no vas a hacer lo que dice o lo que dice la palabra, las personas no van a ser transformadas. Santiago 3:13 dice, más abajito ahí donde estábamos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, tampoco creyéndonos más que nadie, con mansedumbre. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad porque el Señor nos va a buscar habiendo querido conocimiento, y gran responsabilidad porque entonces tenemos que vivir lo que enseñamos. Debe haber una coherencia entre nuestras enseñanzas y nuestras acciones para que las personas puedan ser transformadas. Y Jesús hablaba de esto. Jesús le hablaba a los escribas, a los fariseos, que eran expertos en la ley, eran doctos en la ley, se sabían la ley de punta a cabo con una comita o un puntico, se sabían todo, pero la practicaban para nada. Y siempre Jesús, que obviamente sí se sabía la ley también, pero la vivía. Esa era una gran diferencia. Ellos eran maestros de la ley, maestros, todas las letras se las sabían, todo el conocimiento, todo, lo sabían todo, pero no vivían lo que enseñaban. Por eso cuando Jesús le habla de la parábola del buen samaritano, dice que primero pasó un sacerdote, después pasó un escriba, no me acuerdo bien. ¿Y qué hicieron? Seguir de largo. ¿Ok? ¿Cómo van a seguir de largo si el Señor dijo, ama a tu Dios y ama a tu prójimo? Ellos sabían la Biblia, claro que la sabían. ¿Sabían la ley de Moisés? Claro que la sabían. ¿Y por qué no la ejecutaban? Porque no la estaban viviendo. En ese momento pasaron de largo. Entonces Jesús, y Jesús era bien fuerte con ellos, precisamente, porque ellos sabían.
Y entonces Jesús era bien fuerte con ellos y fue duro, le dijo hipócrita, les dijo palabras muy fuertes, víboras, y le dijo unas cuantas cosas. ¿Por qué? Les podía demandar a ellos porque ellos sí sabían la ley de Moisés, sabían de punta a cabo, eran expertos en la ley, pero no la vivían. Y por eso que él fue tan duro con ellos. Porque de qué te vale saber y no ejecutar, no accionar de lo que sabes. Entonces Jesús era el maestro de maestros por excelencia. Él confrontaba, él conocía la escritura, él tenía conocimiento, pero él amaba a sus discípulos. Él amaba a pueblo. Dice la palabra que cuando Jesús veía a la multitud, sentía compasión por las multitudes. A veces esa palabra a mí siempre me ha taladrado. Porque a veces, como decía el pastor al principio, somos muy egoístas y estamos siempre enfocados en nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestra propia. Y Jesús, imagínense si hubiera dedicado a su propia vida. Él tenía un propósito y él vino a lo que vino. Y cuando miraba a las multitudes, tenía compasión. Cuando los fueron a apresar, el otro día estaba hablando con alguien sobre esto, los fueron a apresar, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Sacó la espada, le cortó la oreja porque dijo, no te vas a llevar a mi Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Le restauró la oreja. Y era el prisionero que se lo estaba llevando. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra, porque ese es el corazón de Dios. Entonces, Jesús, por ejemplo, también con la samaritana, y el pastor está hablando sobre eso, le estaba mostrando su pecado, le estaba mostrando su condición, pero con amor. Cuando le dijo, 5 maridos tenidos, bien ha dicho, 5 maridos tenidos, ninguno tuyo. Pero todo, y le dijo, el que tenga sed y beba de mí, nunca más tendrá sed. Todo de una manera, porque esa es la manera que el Señor hace. Entonces nosotros no podemos enseñar para condenar a la gente, para condenarlos como, o sea, hay que tener la humildad. Jesús tenía humildad, no se creía más que nadie, siempre estaba pegado al Padre, que se haga tu voluntad. Yo y mi Padre, cuando estaba en el templo hablando con los maestros de la ley, que digo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Jesús era, y dice la Biblia, que crecía en sabiduría. Jesús enseñaba con amor. Jesús enseñaba con mansedumbre, con humildad. Y él no había pecado. A veces somos un poco empáticos y no mostramos, pensamos. Por eso le digo, generalmente las personas que más saben, que son muy inteligentes, son arrogantes. Porque entonces no pueden entender que la otra persona no puede entender como ellos. Hermano, porque el Señor te dio una habilidad, pero para eso están los maestros, para enseñar a los demás. Entonces, de eso se trata, que la enseñanza sea con amor. Con amor, de manera clara y defendiendo la verdad. Entonces Jesús criticó mucho cuando aquellos expertos de la ley sabían la ley y no la ponían en práctica. Jesús dijo que de labios honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos de Dios. Porque es lo que decía su palabra, y no la ejecutaban. Ahora Jesús es el mejor maestro. Enseñaba con amor y con humildad. No buscaba gloria personal. La grandeza no viene de saber más, sino de servir a otros. Ese fue el mensaje de Cristo. Cristo lo sabía todo. Cristo era Dios. Él lo sabía todo. Él no pecó. Él era perfecto. Él sí era perfecto, no nosotros. ¿Y él qué enseñaba? ¿De qué viene su grandeza? De ver cómo sirvió a otros. Cómo dio su vida por otros. No buscaba gloria personal. Y se hizo rápido, bien famoso. Se hizo famoso bien rápido porque, claro, como hacía los milagros, y él supo tratar con la fama, supo tratar con todo eso, porque él no buscaba su gloria. Siempre decía, el Padre que me envió. Yo y el Padre, mi Padre y yo hago la voluntad del Padre. Señor, venga tu voluntad en la tierra. O sea, no que yo. Y el Señor después le dio su lugar. Corregía con justicia. Quisiera que buscáramos Juan 5:30.
Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa fue la manera que Jesús enseñaba, corregía con justicia y con misericordia. Era siervo y paciente con todos. Juan 3:14, sé que me lo busca, por favor. Jesús era paciente con todos. Aleluya. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Perdón, 5:30. Juan 5:30. Ok. Eso lo acabo de decir. Ah, ese es el que acabo de ver. Sí, perdón. Entonces, no es 3:14. 14. Juan 3:14. Es ese que acabo de leer. Y como se lo tienes el Hijo del Hombre se ha levantado. Bueno, enseñaba con autoridad, enseñaba con determinación. Dice la Biblia que él enseñaba, las personas lo escuchaban porque veían que él enseñaba con autoridad. ¿Por qué podía Cristo enseñar con autoridad? Porque él lo vivía. Por eso había una gran diferencia entre Cristo y los demás maestros. Porque los otros no lo vivían, sí, sabían mucho, pero no lo vivían. Y Cristo lo sabía y lo vivía. Y por eso podía hablar con autoridad, porque él sabía lo que estaba hablando. Dio ejemplo en todo y cumplió todo lo que se le enseñaba. Dio ejemplo en todo y cumplió todo lo que le enseñaban. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y más arribita en el 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le digo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso, tenemos a Cristo como ejemplo en todo. Cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, hermano, no miremos a las demás personas porque todos los que estamos aquí somos muy imperfectos. Todavía nos estamos procesando. Pero ejemplo, tenemos a Cristo en todo. Cristo perdonaba, aún lo estaban ahí matando, y él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces yo tengo que, Señor, como mismo tú hiciste, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que perdonar, tengo que tener paciencia, tengo que hacer lo que Él me ha dicho, tengo que ser humilde, mansa, servir a otros, porque eso fue lo que Él hizo. Y como Él me dio el ejemplo, y como yo lo estoy mirando a Él, eso es lo que debemos hacer. ¿Amén? Entonces, ya estamos ahí. La Biblia registra a los maestros como didácanos, que viene del griego, también rabí, que es en arameo, en hebreo y en arameo, que es un título respetado para maestros y judíos de la ley, a eso también le llamaban rabí, y los escribas, que eran aquellas personas que eran expertos en la ley, escribían la ley, pero eran expertos en la ley, interpretaban la ley y la enseñaban. Entonces, un ejemplo en el Antiguo Testamento de maestros. Hay muchos ejemplos, igual que en el Nuevo. En el Antiguo y Nuevo hay muchos, pero yo traje unos cuantos y voy a decir pequeñas cositas en lo que se destacaron, ¿no? Moisés como maestro. En el primer domingo, en el segundo, el profeta hablaba que Moisés era profeta, también era maestro. La Biblia dice que Dios le reveló verdades, Dios le reveló a Moisés mandamientos, Dios le reveló las leyes y los estatutos, y Moisés se las transmitió al pueblo. Acuérdense que el maestro va a transmitir, va a comunicar y va a defender la verdad. Y los guiaba. Los maestros, Moisés, ayudan a entender a los demás lo que no se puede comprender o interpretar.
y la verdad obviamente viene de parte del Señor. Número 2, Josué. Como tal, no fue un maestro de la ley, por así decirlo, pero fue discípulo de Moisés, estaba directamente con Moisés y fue su sucesor. Fue un gran líder, se le conoce como un gran líder, pero yo estaba leyendo y dice que Josué fue una de las personas que enseñó con su ejemplo, porque él fue el primero que fue a la tierra prometida. Y ahí dio, entonces después cuando él fue a conquistar la tierra, o sea, Josué podemos aprender que él era un maestro que enseñó con su ejemplo, enseñó con lo que vivió y guió al pueblo a la tierra prometida. Número 3, Débora. Débora fue profetisa y fue juez, la única mujer en la Biblia. Juzgaba al pueblo, dice la Biblia, bajo una palmera, guiaba al pueblo, tenía sabiduría, dice la Biblia que también cuando una persona es sabia, entendida, tiene estos dones. Como madre, dice la Biblia que cuidó a Israel, como una madre que cuida. Así también el maestro es una persona que cuida, que protege y que da guianza. Salomón, número 4, fue el más sabio de toda la tierra. Tenía un gran entendimiento de las cosas, tenía un gran entendimiento de la vida, de la moral, de la naturaleza, y escribió los libros que obviamente nos están enseñando y que nos hacen reflexionar acerca de lo que él aprendió. Ahora, en el caso de Salomón, por eso le digo que Salomón le pidió sabiduría al Señor y él al principio estaba muy bien, después se fue porque es un don de Dios, es una gracia que viene de Dios, y si no estamos agarrados de la mano de Dios, mira, ese conocimiento no vale para nada, porque ya después él se desvió su corazón del Señor. ¿Y de qué le valió? Bueno, pues es que sin Dios como cantábamos ahorita, no tenemos nada. Luego viene Esdras. Hay varios, yo cogí los más o menos. Esdras era un sacerdote, era un escriba, como estaba ahí, se le considera el padre de los escribas. Y los escribas tenían 3 tareas fundamentales: conservar, enseñar y interpretar la ley de Moisés. Los escribas se consideraban expertos de la ley, una persona experta, una persona máster, doctorado una persona que tiene conocimiento. Esos eran los escribas, copiaban, estudiaban y interpretaban la ley de Moisés. Se dice que Esdras era un escriba diligente, o sea, una persona que es diligente, una persona que pone cuidado en lo que hace. Después del exilio de Babilonia, Esdras se dedicó a enseñarle a los israelitas la ley de Moisés. Y quiero que busquemos Esdras 7:10. Esto es un evento. Para entrar un poquito en contexto, los judíos habían sido exiliados. Había venido Babilonia, los había llevado cautivos, ellos estaban en un país que no era de ellos, pero llegó un momento, después de muchos años, que empezaron a regresar a su país, pero obviamente el país estaba destruido de cuando se fueron. Entonces, había venido un primer grupo que se fueron, o sea, que un rey que les permitió ya volver a su país, y ellos los primeros se fueron bajo el mando de Zorobabel, y todo ese primer grupo llegó ahí y empezó a edificar el templo, porque todo estaba destruido, el templo estaba destruido, los muros, todo. Imagínense que un país entre en guerra con otro, saquen a todos, lo destruyeron todo y todo eso estaba destruido. Entonces, pero el Señor entonces le plació restaurar a Israel. Y ya habían israelitas ahí. El segundo grupo lo lleva a Esdras. Pero ¿qué pasó con Esdras? Cuando él llega ahí, se da cuenta que entre Zorobabel y Esdras pasaron como 80 años. O sea, ya habían israelitas que estaban ahí viviendo. Entonces Esdras llega y se da cuenta. Esdras se dedicó a enseñarles de nuevo la ley. Porque ellos estaban totalmente perdidos, habían pasado muchas generaciones y estaban fritos, como que dice. Se habían casado con mujeres extranjeras, cosa que la Biblia dice que no podían casarse con. O sea, ellos estaban totalmente perdidos totalmente. Y Esdras es la persona que Dios usó para traer renovación espiritual, para traer restauración, hizo reformas y restauró sobre todo la adoración. Entonces Esdras vino, no sé si a usted le ha pasado que quizás le ha tocado a un discípulo
Eso nos pasa a todos. Estamos perdidos. Entonces a usted y a mí les toca, no, mira, eso no es así. Esta es la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban, imagínense, viviendo campantes y sonantes. Ellos ya no conocían, ya ellos no sabían prácticamente al Dios que tenían. Entonces, la condición del pueblo estaba deteriorada. Se habían mezclado con pueblos paganos y habían abandonado la ley de Dios. Estaban desorganizados. Se habían casado con mujeres extranjeras. La reconstrucción del templo en un momento se paró. La gente no conocía la ley de Dios. La gente no conocía. Como ahora hay mucha gente allá afuera que no conoce la palabra del Señor. Y yo me estaba identificando mucho con esto. Entonces, Esdras estaba en una posición de poder y se tomó el trabajo de ir con su pueblo y de enseñarles de nuevo, porque ellos no sabían. Vamos a buscar Esdras 7:10. Aleluya. ¿Me lo puedes leer, Carlos? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Exactamente. Esdras se dedicó a enseñarles nuevamente, a decirles, a volverles a explicar, a restaurar todo aquello que se había perdido. Todo aquello que se había perdido. Era una nación, después pasó lo del exilio y todo estaba destruido. Y ahí ves, yo pensando en esto me acordaba, y ayer que estábamos hablando de Cuba, y a veces pienso y digo, por ejemplo, en nuestro país, que somos cubanos, ustedes saben, el sistema allá es un desastre. Y a veces uno puede pensar, no, cuando ese sistema ya venga otro, lo primero que hay que hacer es ir y cambiarle la mente a la gente. Sí, Señor. Amén. Porque ¿cómo tú vas a construir una sociedad de nuevo con una mente totalmente perdida y totalmente errada? No puede ser. Entonces, esto me hacía Santo. reflexionar a mí, porque es verdad, en el caso de nosotros, ¿no? Cuando ese sistema se caiga, ¿qué va a pasar? Lo primero que hay que hacer, porque ha habido tantas mentiras por tantos años, tantas generaciones, que lo primero que uno tiene que traer es claridad, dirección, y eso fue lo que hizo Esdras con el pueblo. Les trajo claridad, les trajo la ley, les trajo todo para decirle, mira, muchachito, esto es lo que Dios dice, que no te puedes buscar mujeres extranjeras, mira, y volverlos a restaurar. Y era muy necesario. Luego, en el Nuevo Testamento hay muchos, pero bueno, cogí algunos. Pablo, se dice que es el maestro de los gentiles, maestro de la sana doctrina, discipulador y mentor. O sea, Pablo discipulaba otras personas, mentoreó a Timoteo. Pablo nos escribió las cartas, que forman parte de la gran parte del Nuevo Testamento. ¿Y qué hacía Pablo con las iglesias? Le mandaba cartas. Ahí vemos ejemplo clarito en Corintios. Mire que cuando vayan a tomar la cena, primero el pan, después vino, que los dones. O sea, Pablo enseñaba mediante sus cartas. Enseñaba de manera profunda y formaba las iglesias. Bernabé, en Hechos 13:1, si buscaron bien rapidito, ya estoy terminando. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Niguel, Lucio de Cirene, Manaén, que estaba criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Bernabé era maestro. Enseñaba la palabra y formó líderes. Se llamó hijo de consuelo porque animaba y levantaba a otros. Timoteo era discípulo de Pablo, era colaborador de Pablo también. Enseñó y fortaleció a las iglesias, instruyó en la sana doctrina y confrontó los errores cuando hubieron falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Pablo lo enviaba a iglesias para resolver problemas y corregir doctrinas y animarlos. Pablo enviaba a Timoteo para corregir, porque el maestro trae corrección. No, mira, esto no,
así, ese no es el diseño original, eso no es lo que está escrito en la palabra. Corregía doctrinas y los animaba. Fue pastor de Éfeso, y entonces ahí, en Éfeso, cuando él era pastor, enfrentó grandes desafíos con falsas enseñanzas, y es cuando Pablo le escribe la carta de 1 y 2 de Timoteo. Y vamos a buscar 2 de Timoteo 2:15. Dice, Pablo le da un consejo a Timoteo, porque Timoteo estaba dirigiendo una iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso le está diciendo la palabra de verdad, aprendes esa palabrita, bien importante. La palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, no para distorsionarla, sino para cuidarla, para enseñarla. Los apóstoles también enseñaban y establecían la fe de Cristo. Los apóstoles fundaban iglesias, pero también enseñaban. Entonces, hay como todo, ¿no? Cuando usted ve los dones del Espíritu, se da cuenta que hay personas que tienen varios dones y un don ayuda al otro y todos funcionan, ¿verdad? Aquí más o menos parecido. Habían profetas que también eran maestros. Los apóstoles también se consideran maestros, tienen varios dones, ¿no? Ajá. Judas y Silas. Quisiera que buscáramos Hechos 15, 32 al 35. Y por eso es que le digo que el maestro, aquí si usted se lee todo el capítulo Hechos 15, se va a dar cuenta que la iglesia, recuerde que la iglesia al principio sufrieron varias corrientes y varias cosas que el enemigo siempre se va a levantar para distorsionar la verdad. Y para eso están los maestros. Entonces ellos tenían un problema, que si los que se convertían nuevos tenían que circuncidarse, y estaban en toda aquella disyuntiva, y por eso venían los maestros a traer corrección, a establecer la verdad. Ahora hoy en día tenemos otro problema, otras cosas que se levantan, nuevas tendencias cada día, el mundo está más para arriba. Cada día nosotros podemos escuchar cosas horrorosas, que si no hace falta tener hijos, que si para qué si uno que si no lo tenga, eso no hace falta. ¿Quién dijo que había que tener hijos? Bueno, la Biblia dice, Señor, multiplicamos. Una cosa es que una persona no pueda, pero la Biblia habla de multiplicarse. Ahora no me vengas a decir que eso no tiene que ver, ¿por qué? Si usted presta, bueno, usted vive en el mismo mundo que vivo yo, y hay tantas corrientes de eso, que uno tiene que estar con la verdad. No, eso no es lo que la Biblia habla. No. Y con la verdad siempre. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo siempre va a ser distorsionar la verdad. El diseño original. Exacto. Todo lo que Dios dijo, Él lo pone para ver. ¿Para qué? Para engañarnos, para hacernos su esclavos. Entonces, Judas y Silas llevaron a Antioquía una carta. Ellos le explicaron, porque ese problema de circuncidar a los gentiles o no, lo tenían en Antioquía, y entonces ellos estaban en un concilio, estaban discutiendo y así. Entonces Judas y Silas fueron a llevar esa carta, le explicaron y defendieron la verdad y corregían los errores y instruían a la iglesia. Entonces en Hechos 15, 32 al 35 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, eso digo que a veces, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio como muchos otros. Y dicen en 31 que cuando ellos leyeron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Por eso le digo, el maestro va a traer amor también, consolación. No es tú eres un pecador si te vas a ir para el infierno. No. Con la palabra, con amor, con mansedumbre. El maestro trae corrección. Cristo trajo corrección. Corrección, porque las cosas no pueden estar fuera de lugar, todo tiene que estar bien ordenado.
corrección, pero amorosamente, con consolación. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo ya llevamos un tiempo en el Evangelio y van a empezar a llegar nuevas personas. Y entonces a veces nos pasa que no entendemos a los débiles en la fe. Que entonces tenemos que mirar, hermanito, trata de llegar temprano, trata de no sé qué, te espero en mi casa, yo quiero que empieces a asistir a la célula, espero que, ve, y en ese crecimiento de las personas, nosotros, cada uno, vamos a tener que enseñarle también a otras personas. Para corregir, sí podemos corregir, porque para eso Dios nos llamó. ¿Sabes la que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado? Así es. Está duro. El que sabe hacer lo bueno y no es que cuando yo hice mal y ya pequé. No. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es contado como pecado. Entonces, el maestro corrige con amor. Es quien funda los cimientos de la iglesia, que las personas con la palabra, con la enseñanza, puedan ser cristianos maduros, como decía al principio, que se parezcan más a Cristo, que ya dejen de ser bebitos, sino que sean adultos, fuertes, con una fe firme, que lo que venga, no importa lo que pase, van a estar firmes en el Señor, firmes en el camino, y va a presentar con sabiduría soluciones, no así sin soluciones acorde con la palabra, con paciencia, tratando siempre de edificar la vida de los demás, llevarlos a la obediencia a Dios, exhortándoles y mostrándoles el camino hacia la verdad. Y entonces, ¿cuántos se han identificado? Amén. Necesitamos maestro. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios